Bueno, primero agradecer a Techo, a la Universidad Diego Portales. Una alegría también estar con Mario acá. Creo que si las políticas sociales estuviesen más en manos de los dirigentes sociales, probablemente estarían haciendo o teniendo un impacto mucho más profundo. Agradezco a Pablo también por la invitación, al CIS, y felicito a los que hicieron un esfuerzo que normalmente los académicos no hacen. Y hablo en mi calidad también de haber pasado por esa etapa en mi vida más full time de académico, que es tratar de forzarse uno mismo a escribir en simple, en corto, algo que normalmente los académicos nos sale mucho más fácil hacer en largo y en forma más enredada. Yo quisiera hacer una reflexión, y voy a ponerme el tiempo para no abusar también de Mario, de tu tiempo. Quisiera hacer una reflexión más política al principio, porque creo que no es menor que estemos hoy día hablando de esto en medio del ciclo político que estamos viviendo. Estamos enfrentando como país una reforma tributaria no menor que va a recaudar del orden de 3 puntos del PIB, cosa que no ocurre muy a menudo. Y la gran lástima, siento yo, que ocurre en esta materia es que podemos estar muchos de acuerdo en que efectivamente necesitamos un 3 puntos del PIB y buscar el equilibrio entre que esos 3 puntos del PIB, si son 3 o 2 o 4, para que efectivamente sigamos generando esos puntos del PIB y no simplemente que saque un porcentaje de algo que se va achicando. Es un equilibrio delicado, pero lo que sí me parece relevante es que ojalá la reflexión sobre qué vamos a hacer con esos 3 puntos del PIB, que es una oportunidad enorme, exquisita, que tenemos como país, se diera mucho mejor. Y los digo con frustración porque me ha tocado participar como diputado en este debate, y yo sé que los programas de gobierno hay que cumplirlos y que uno promete cosas, pero qué bonito sería que, así como hablamos, o algunos hablan de asamblea constituyente, que habláramos de una asamblea más social, donde pudieran muchos debatir sobre cuáles son las urgencias sociales que debiéramos combatir con esos 8.200 millones de dólares que más encima son permanentes. Son ingresos permanentes, con lo cual uno podría realmente hacer el ejercicio de cómo combatimos de verdad la desigualdad en forma estructural, cómo hacemos de Chile un país más justo. Y mi gran temor es que finalmente esos 8.200 millones de dólares los gastemos en darnos cierto gusto ideológico y que no enfrentemos de verdad la desigualdad estructural en Chile. Y que tiene mucho más que ver, creo yo, con lo que plantea Claudio recién. Para mí, y lo voy a decir más adelante, pero la gran reforma de las reformas que le permitiría pegar un combo a la desigualdad firme, son para mí dos. Y con esto paso después a comentar los distintos artículos, pero una que tiene que ver con la territorial, de alguna forma es y si ustedes conectan los puntos, cuando hablamos de movernos, me tocó cuando estuve en el Ministerio de Desarrollo Social, todo un debate sobre cómo medir pobreza. Y el gran consenso que afortunadamente lo logramos empujar en el gobierno anterior, se tomó la decisión política de avanzar y pasar de una mirada unidimensional a una multidimensional, tiene que ver con el barrio. Cuando tú defines que medir pobreza por ingreso es una cosa, pero dices, no, sabes que en realidad parece que estábamos mal y teníamos que medir pobreza en forma multidimensional, es el barrio. ¿Y qué más relevante que el municipio? Para poder enfrentarla. Entonces ya se deja la lógica del Ministerio de Desarrollo Social con muchas lucas y pasa a una lógica de que tal vez la autoridad local es la que tiene que hacer frente a esa pobreza multidimensional, que tiene que ver con temas tan sensibles como seguridad. Y que no estaban en los parámetros que teníamos nosotros en el radar social, porque siempre hablábamos de pobreza por ingreso. Claro, el ingreso por Dios que ayuda, ¿no es cierto? Porque hay muchas cosas que tú efectivamente puedes conseguir gracias a tener más ingresos, y era muy relevante probablemente en la década de los 80 y los 90. Pero resulta que ¿quién compra un buen colegio? Tengo más recursos, bien, pero no puedo comprar un buen colegio. No puedo comprar un buen consultorio en la esquina. No puedo comprar que no me asalten y que tenga miedo a salir de mi casa y que escuchemos testimonios como los que decía Pablo recién, de que no te atrevas a salir de tu casa y estás enrejado. Y ahí es donde lo local, lo multidimensional entra, y por eso me encantaría tener una reforma tributaria de 8.200 millones de dólares, pero que finalmente fuese hacer esa gran reforma, que es lograr que los territorios tengan más igualdad, que los barrios tengan más igualdad. Y la segunda reforma, la gran reforma, para mí tiene que ver con los niños. Y ahí tal vez sobreinvertir en los niños para que efectivamente emparejemos la cancha todos los que han estudiado dónde se gesta la desigualdad en Chile más estructural y que después es re difícil arreglarla. Pasa desgraciadamente, y aquí Gregory se ha dedicado harto tiempo a meterse en temas más de educación, pero toda la desigualdad estructural que se genera en los primeros 10 años es bien difícil después de poder corregir. Entonces, ojalá pudiéramos esos dos focos, que es lo territorial, que tiene que ver con la mirada multidimensional de la pobreza,
y la inversión en educación que nos permita realmente tener una sociedad justa y que los niños puedan desplegar su libertad en base a opciones y no en base a condiciones externas. Dicho eso, quisiera entrar a comentar algunos de los, y voy a ir relativamente rápido detrás de cada uno de los artículos y las claves. Primero sobre la de Pablo, me parece que es muy relevante porque habla de lo que recién estaba tratando de explicar, que tiene que ver con la segregación y lo complicado de los barrios. O sea, el barrio al final no es simplemente un barrio, no es simplemente una estructura territorial, sino que acoge una comunidad, y en esa materia creo que más allá del esfuerzo que hace Pablo de tratar de explicar la necesidad de tener mejor espacio público, mejor transporte, y que trata de hacer una caracterización de aquello, creo que el gran desafío aquí es efectivamente entender que la política de desarrollo urbano es una política social que está en el eje de la superación de la pobreza en Chile. Y si no hacemos ese vínculo y simplemente dejamos lo urbano como una exquisitez de los arquitectos, no vamos a solucionar el problema de fondo. Y lo más grave es que, como decía Pablo muy bien en su artículo, fue el mismo Estado, nosotros con malas políticas públicas, los que, y tal vez con las mejores intenciones, cuando teníamos política de vivienda. De hecho, somos los pocos países, y aquí uno siempre puede mirar el vaso medio vacío, pero el vaso medio lleno es que somos de los pocos países en el mundo que entrega viviendas sociales prácticamente gratuitas a todos los chilenos que tienen necesidad. Y eso es una política más allá de cuánto te demores, que es el vaso medio lleno. Al vaso medio vacío es que efectivamente hacemos que la desigualdad tenga un círculo vicioso, que segregue y claramente es de los problemas que hoy día nos tienen hoy día reunidos. Como mostraba muy bien Pablo en su artículo, en lo cuantitativo hemos avanzado mucho, en lo cualitativo hemos avanzado mucho menos. A mí me alegra que el gobierno haya decidido inventar este programa que es Segunda Oportunidad y que lo que busca efectivamente es corregir un error que nosotros mismos como sociedad y como desde el Estado incurrimos en su minuto. Ahora, hay otras formas también que no tienen que ver con la segunda oportunidad y que tienen que ver con ocupar la regulación. El regulador tiene mucho poder al momento de generar incentivos de integración. Una de las cosas que se hacen en Estados Unidos, y que de hecho también el año pasado se empezó ahí, Francisco Razabal desde el Ministerio de Vivienda empezó a empujar la máquina para allá, era justamente lograr que en ciertos lugares, y se logró aprobar justamente esa regulación en algunos lugares, para que en lugares cercanos al metro, si tú tenías un proyecto habitacional y le agregabas el componente de integración social, el edificio que tú ibas a construir tenía mayor altura, tenía permiso para construir en mayor altura, lo cual obviamente generaba un incentivo bastante gratis para tener viviendas sociales en los mejores lugares y en forma bastante integrada. Esa es la fórmula que ocupa Estados Unidos y la verdad que es un mecanismo que es bastante conveniente porque a la constructora, a la inmobiliaria, le sale bastante conveniente poder integrar socialmente y eso requiere un buen diseño de política social y creo que hay que avanzar mucho más hacia allá. Sobre lo que planteaba Juan Correa del subsidio de localización, plantea que el subsidio es muy laxo y muy poco exigente, muestra los datos y me parece muy riguroso lo que hace. Ahora, yo tengo una diferencia con el diagnóstico nomás de cuál es el problema y compartiendo su punto, no quiero refutarlo, sino que simplemente quiero complementarlo. Para mí el problema de por qué el subsidio de focalización no funcionó muy bien tiene que ver con otro problema, que también es bien de fondo. Y que el diseño de la política de vivienda era un diseño que se decía que era un diseño que empoderaba a las familias, pero en realidad, como tenía un intermediario que se llamaba las EGIS, en realidad era un subsidio más que a la demanda, que creo que son los que mejor funcionan, era un subsidio a la oferta. Y de hecho aquí entramos otro debate muy ideológico, que hay gente que cree que los subsidios deben ser a la oferta, yo soy de los que creo que los subsidios tienen que ser a las familias y empoderarlas a ellas. Y si se dan cuenta, lo que pasó con el subsidio de focalización es que las EGIS simplemente minimizaron costos ocupando todo el beneficio. O sea, buscaron justamente, y aquí Juan sí tiene razón, cumpliendo con la normativa, cuál es el lugar de menor costo posible en el cual puedo marginar eventualmente más. ¿Ya? Si tú, al contrario de eso, le das de verdad el poder a las familias y permite, y esa es la gracia que creo que tiene la nueva política de vivienda que en el fondo empieza a quitarle poder a las EGIS,
y que está ahí todo un gran debate sobre hoy, se están entregando subsidios que son papel y que no son casas. Estoy en completo desacuerdo con eso. En el fondo lo que tenemos que lograr es que las familias puedan efectivamente elegir y que privilegien, no simplemente, oye, me tocó esta EGI, es la única que tengo, sino que de verdad las comunidades puedan, con sus subsidios en las manos, levantar proyectos en los mejores lugares. Más aún, a mí no me molestaría, y creo que aquí las municipalidades sí tienen una responsabilidad, que construyeran viviendas siendo EGIs ellos mismos en los mejores lugares, ocupando esos recursos en ese lugar. Pero lo que hemos visto al revés, las EGIs, como al final lo que hacen como intermediarios es la inversa, no darle poder o maximizar la localización a la familia dice, ay, me cayó una vivienda del cielo, tengo que tomarla porque si no voy con esta EGI, estoy sonado. Más aún, todos sabemos que la EGI muchas veces, si tú te salías, como la propietaria del subsidio era la EGI y no la familia, perdías la casa. Y eso no puede ser. O sea, realmente creo que el gran motivo por el cual el subsidio de localización no funcionó bien, más que por lo que plantea Juan en su artículo, es porque desgraciadamente estuvo mal diseñado y no fue efectivamente un subsidio a la demanda que podría haber permitido que las familias hubiesen fomentado la generación de proyectos sociales mucho más inclusivos. Y otra cosa adicional, creo que tenemos que avanzar mucho más en esta misma línea en la vivienda usada, en barrios que efectivamente tengan mucho mejores servicios y tengan mucha mejor calidad en su integración social. Y eso también se logra mucho mejor cuando es la familia la dueña del subsidio y no cuando es la EGI. La EGI no tiene ningún incentivo a que el subsidio se ocupe en la vivienda usada y tiene todos los incentivos a que se ocupe finalmente en una construcción de un proyecto nuevo. Pasando al tercer clave, que es la Alexandra Solís, de Familias Inhábiles, quisiera primero, el tema de las familias inhábiles, como dijo bien Claudio Rego, es bien complejo. Hay una precisión que tengo que hacerle al artículo de Alexandra que plantea que las familias inhábiles son las que no están catastradas en el catastro de campamento, después lo aclara más abajo, pero tiene una imprecisión, eso no es así. Las familias que no están en el catastro de campamento tienen los mismos derechos que todas las otras familias. Y de hecho, la gracia que tiene es que efectivamente el catastro de campamento no tiene ninguna relevancia más que simplemente priorizar aquellos campamentos que son más antiguos, identificarlos y obviamente estamos muy conscientes de que los campamentos son móviles, por lo tanto, pero no es cierto que son inhábiles las familias que no están catastradas en los campamentos, eso es lo que quiero decir. Si es que un campamento nuevo sí es hábil y lo que importa es que se catastre eventualmente para tener más prioridad. Lo que sí hay es que en campamentos se empezó a repriorizar los campamentos, porque desgraciadamente habían sido como diluidos entre todos y eso creo que no es correcto. Sí es sano que exista una política de campamentos más agresiva y que priorice la condición de campamento, porque una familia que sea un campamento, claramente una familia que está en una vulnerabilidad social brutal y que no merece, o sea, que está dando una señal de herida social muy grande. Ahora, con respecto a los otros dos casos, que son los casos de los extranjeros inmigrantes y los que ya son beneficiados, el tema de los extranjeros es un tema enorme para Chile, y no voy a profundizar hoy día, pero creo que requiere una reforma migratoria gigante. O sea, simplemente no tomarse en serio el tema migratorio en un país como Chile es una falta de seriedad enorme, porque somos un país que lo hemos hecho relativamente bien y estamos atrayendo a muchos extranjeros a que se sumen a nuestra comunidad, que es una gran noticia, pero eso significa una responsabilidad también como país. Desde programas sociales, desde que los inmigrantes sepan a dónde aterrizan, cómo llegan. Me toca ser diputado en Santiago Centro y esta es una realidad que, si ustedes me preguntan a mí, es de los temas que me encantaría empujar y que estoy empezando a trabajar con mucha fuerza desde el Congreso, porque creo que el tema migrante es un tema que, como desgraciadamente no hay muchos votos, mucha gente no se mete y claramente es una herida social muy grande. Por lo tanto, voy a dejar de lado, pero sí creo que ahí hay una... Y ahí estoy de acuerdo con la propuesta que hace Alexandra, que dice, en el fondo, hay que tomarse este tema en serio. Y si es que un extranjero finalmente viene con una visa bien hecha, claramente creo que debiera ser un motivo, por ejemplo, para que pueda sumarse a la política social chilena con igualdad de derechos. Esto es súper impopular, más encima. Uno llega a decir esto en el norte, por ejemplo, todos quieren que a los extranjeros no les den nada, compadre. Hay una lógica bien curiosa que tenemos que tener mucho cuidado, porque como sociedad a veces lo fomentamos. Y los políticos, más encima, como quieren votos, a veces dicen lo que quieren escuchar sin preocuparse del fondo. Ahora, en el tema de los que ya están beneficiados, tres cosas. Primero, yo creo que tenemos que movernos a que los subsidios de vivienda vayan a las mujeres, solamente. Y que ni un hombre nunca más reciba
una vivienda social. Estoy mirando tan loco. Bueno, básicamente, ¿por qué? Y esto tal vez, obviamente estoy hablando un poquito en el extremo, porque uno puede, en casos sociales que amerite, que un papá, un hombre que tiene a los hijos, que obviamente, ustedes saben, la política de vivienda no permite a los solteros, no permite a los que no tienen hijos, básicamente, postular. ¿Pero por qué lo digo? Porque la mujer es el núcleo, es la que normalmente empuja lo social. Y a veces la pareja va, viene, y soy un convencido de que parte de los inhábiles, lo que me tocó ver a mí por lo menos en muchos campamentos, era que en el fondo el marido se había llevado el beneficio de la vivienda o estaba en un trámite muy complicado de que no era de nadie al final, o era de los dos. Y así inhabilitaba a la mujer para poder postular que vivía en un campamento y que de hecho muchas veces llegaba al campamento por su crisis familiar a postular. Y todo el trámite legal para poder separarse y todo lo que significa muchas veces impedía. Creo que la clave es, y creo ahí que una política social más centrada en la que en el fondo tiene la responsabilidad de cargar muchas veces con la carga social es tratar de limpiarlo, y una ley tal vez corta que permita que los hombres que son propietarios de su vivienda, en el caso de que la mujer era la compañera y lo tiene él, facilitar el traspaso a la mujer. Segundo, la segunda oportunidad, que claramente ya lo planteó Claudio, no voy a entrar en profundizar, pero el programa Segunda Oportunidad me parece un tremendo programa y creo que el subsidio de arriendo también es fundamental, porque incluso en el caso de los inhábiles, creo que los municipios debieran adoptarlo como política. O sea, un municipio que sabe que hay una familia inhábil, que normalmente los casos que conocemos son casos bien dramáticos, o sea, no es que haya una masividad de familias inhábiles. Los municipios tienen la capacidad de, por ejemplo, presentarle al CORE, estaba el intendente recientemente aquí, una lista de inhábiles que requerirían tener, ya sea la vivienda por segunda oportunidad, y por lo tanto me parece sano que tal vez la política del MIMBU tenga esta restricción, pero no tiene por qué ser la política que los gobiernos locales, que sí conocen a sus vecinos, que sí saben que hay casos excepcionales complejos, puedan bypassear la norma y efectivamente dar una solución sistemática a las familias inhábiles, porque lo conocen, saben por qué son las causas, pueden incluso tipificarlas desde el gobierno local. Finalmente, en el caso de Isabel Ibáñez y el resurgimiento de los campamentos, quisiera terminar, y me alegra mucho el artículo, porque Isabel plantea muy claramente de que los campamentos son la punta del iceberg, y que en el fondo, detrás de los campamentos hay dramas muy complejos, está la realidad de los allegados, de los inmigrantes, y que por lo tanto es necesario entender esta situación. Por lo mismo, creo que una de las cosas más complejas es que el desconocimiento de esta realidad ha hecho que los últimos 4 presidentes de la República, los últimos 5 presidentes de la República prometan terminar los campamentos. De hecho, en su minuto el mismo Techo prometió en 2010 o se puso como meta terminar con los campamentos. Creo que eso es no entender o poner como esa meta es faltarle a la verdad, a la realidad que enfrentamos. Ahora, lo que sí es relevante, y con esto quiero ser muy claro, es que cómo debiéramos evaluar un gobierno en esta materia. Y ahí creo que de hecho tiene una pega muy bonita que hacer, tal vez el CIS de hecho tiene una pega muy bonita que hacer. Y yo creo que hay 2 parámetros que debiera el CIS casi que sistemáticamente exigirle a los gobiernos. Primero, cantidad de subsidios habitacionales que le llegan a familias de campamento. Porque independiente de que se salen algunas y entran otras, una familia que llega a un campamento es una familia muy herida. O sea, yo estoy con Claudio que tal vez te puedes encontrar con familias igualmente heridas en el mundo de los allegados. Pero también es cierto que en el mundo de los allegados hay muchas familias que no están tan heridas o tan dañadas como la familia de los campamentos. O sea, tienes un mix mucho mayor. En cambio, lo que sí está seguro es que la familia que vive en un campamento pasó por una crisis personal y familiar y social brutal. Por lo tanto, exigirle a un gobierno, al Estado, que nos transparente cuántos, y que la métrica para evaluarlo sea cuántas familias mensualmente o anualmente reciben de campamentos subsidio habitacional, es un elemento fundamental. Cuando me tocó estar en el MIMBU, me di cuenta que eso no estaba en ninguna métrica. Y de hecho, eso ocurrió que antes, de hace 3 años atrás, se entregaban del orden de 1.500 subsidios al año de campamento, 1.000. Y eso hacía que obviamente, y como sabemos lo complicado que es para la familia de campamento postular, por el ahorro, por distintas materias, hacía que siempre quedaran al final de la cola y como las EGI al final del día tenían que, el presupuesto del Estado tenía que ocuparse igual,
obviamente al final pasaban por delante los otros en la cola, porque el presupuesto de la nación se aprueba y se gasta. Entonces, y eso también es importante, que el techo se autoimponga cuántos subsidios a familias realmente de campamentos está entregando. Es una conversación que tuve con el techo muchas veces cuando estuve en campamento. Y dije, compadre, usted al final termina haciendo casa, y EGI, está muy bien, pero muchas veces muchas familias no son de campamentos porque al final no reciben labor. Y al final del día, esa métrica, y por eso es importante el catastro, de cuántos subsidios al año se entrega a familia de campamento, es una métrica que te permite evaluar si efectivamente tú estás llegando donde hay más daño social. Y la segunda métrica es cuántos campamentos se cierran, que lo decía muy bien Pablo, que es otra dimensión que tiene que ver con lograr que efectivamente no solamente se recupere esas familias que están ahí, sino que también el barrio. Y que el barrio empiece a ganar dignidad. Y en lo mejor de los mundos, cuando uno logra construir ahí mismo, ¿cierto? Que es lo que, por ejemplo, se hizo en el campamento Chagaví de San Bernardo, lo que se va a hacer parcialmente en el campamento San Francisco, también de San Bernardo, y que son las radicaciones de Valparaíso. Entonces, creo que es fundamental evaluar bien a cada uno de los gobiernos por esa métrica y a los ministerios. Es muy fácil que los campamentos pasen al olvido. Y no evaluarlos tanto como se ha hecho por el catastro. Está bien, el catastro hay que tenerlo en peque y actualizado, pero el discurso tiene que ser mucho más agudo. ¿Ah? Tiene que ser mucho más agudo. Y por transparencia se puede pedir esta información. De hecho, una cosa que desde Bópoli lo estamos haciendo. Así que vamos a empezar nosotros desde Bópoli a sacar una vez al mes la información de cuántos subsidios a familias de campamento está entregando el gobierno. Y histórico. Porque creo que es la mejor forma de hacerlo. Porque lo otro efectivamente es una cosa dinámica, que es compleja, los catastros tienen que estar, pero en el fondo eso es la... Y voy terminando diciendo que creo que básicamente lo de la mirada, dos cosas más. Para agregarle a Isabel Ibáñez en su lógica de los campamentos, que me encantó el paper, porque de hecho compartí muchas de las cosas, prioridad en la clausura, nuevos criterios de localización, el inmediato cierre de los terrenos, terminar con los inhábiles, pero quiero terminar con dos cosas más. Primero, y ya lo dije, así que no voy a repetir mucho, que para los campamentos, y ustedes lo saben muy bien en Techo, porque Techo lo hace así, encima no salía muy explícito en este documento, pero Techo aborda los campamentos desde una lógica integral, no solamente desde el punto de vista de la vivienda. Porque una familia que llega a un campamento no es simplemente porque un día de la noche a la mañana se quedó sin casa, sino que llega a un campamento y pasó por una crisis gigante, ya sea laboral, familiar, a veces incluso psicológica. Y por lo tanto, el abordarlo integralmente, lo que ocurre en el campamento, es fundamental. ¿Ah? Entonces, no olvidar lo que partí diciendo, la mirada multidimensional de la pobreza, no solamente en la lógica de los subsidios de vivienda, sino que la lógica de generar un tejido social que permita efectivamente más sustentabilidad. Y de hecho, yo siempre decía cuando estaba en el campamento que el mejor de los mundos sería que un campamento un día se eliminara, no porque le dimos casa, sino porque todos encontraron una gran pega. Y porque pueden ir a arrendar cualquier casa en cualquier parte de Chile. O eventualmente postular a otro tipo de vivienda. Esa lógica de cambiar la mirada simplemente a la vivienda y tratar de meterle a lo integral creo que es fundamental. Y por lo mismo, y ahí paso al siguiente punto con el cual termino, los dirigentes sociales. La única forma de poder apalancar política social de verdad en un campamento es con los dirigentes sociales. Y para que ojalá el FOSIS, el Mideplan, el Ministerio de Desarrollo Social, el servicio del INJUV, todos ellos trabajen con un nodo comunicador que no sea simplemente verticalmente, sino que a través de los dirigentes sociales. Que es lo que te van a decir, no, eso no sirve, esto sí. Y al final del día vas a permitir, creo yo, mayor integración, mayor sustentabilidad y hacer que efectivamente, como sociedad, más allá de las cifras, más allá de los titulares, nos hagamos cargo de esa pobreza que a veces incluso va más allá de las fotos, va más allá de la carencia de una vivienda física y que tiene que ver con desde violencia intrafamiliar, que tiene que ver con elementos muy complejos que son menos tangibles, menos capaces de ponerlo en cifras, pero vaya que todos sabemos los que hemos estado en los campamentos y que hemos compartido con los dirigentes sociales y que hemos compartido esa realidad, que es al final del día el gran problema estructural que tenemos que abordar como sociedad. Nuevamente muchas gracias por la invitación y los felicito porque creo que Techo esté haciendo las dos cosas, como decía Claudio. Reflexionar y actuar es algo que se ve muy poco hoy día en nuestro país. Muchas gracias.